final vamos a tener que tener online. Bueno, quiero saber si les aparece mi pantalla. Sim, doutora, dá para ver. Vamos a empezar hoy con los grupos de antibióticos. Vamos a estar hablando de los beta-lactámicos. Creo que es el capítulo número 63 del libro del Flores. Yo le agregué un poquitito más de información para que tengan en este slide del otro libro que es el Gullman y Gilman, pero no es necesario que lean los dos, sino que es algunas informaciones adicionales nada más, ¿sí? Los beta-lactámicos son antibióticos que tuvieron su origen en 1928, cuando Alexander Fleming descubrió que el hongo del Penicillium producía una sustancia denominada penicilina, que al hacer una incubación se vio que inhibía el crecimiento del Staphylococcus aureus, que por bacteriología vamos a ver después, ¿verdad? Que es una bacteria gram positiva que generalmente produce infecciones en el ser humano en distintos sitios. Y luego en 1948, Botsu obtiene a partir del hongo Cephalosporium acremonium un activo también frente al Staphylo aureus, dando así origen a este grupo de beta-lactámicos que enseguida vamos a ver por qué se llaman beta-lactámicos. Y este grupo de antibióticos constituyen un grupo de antibióticos muy utilizados en clínica. ¿Por qué? Porque tienen una potente acción bactericida. Cuando vimos la otra vez generalidades, vimos que son unos inhibidores de la pared celular de la bacteria. Son antibióticos que tienen un amplio espectro. Si nos recordamos lo que era un espectro, significa que abarca un gran conjunto de bacterias. Tienen preparados que resisten a inactivación enzimática causada por las bacterias que vamos a ver, el mecanismo de resistencia que crearon las bacterias para este grupo de antibióticos. Y tienen una presencia de características favorables en su farmacocinética, que hay algunos de ellos que tienen una presentación oral con buena absorción. Ellos presentan una buena difusión tisular, o sea, se difunden a casi todos los tejidos. Y se pudo lograr un aumento de la semivida agregando algunos derivados, agregando algunos compuestos químicos. Y también tienen escasos efectos adversos, que si bien vamos a hablar de sus efectos, son escasos, o sea, se presentan en muy pocas personas. Para que sepan un poquitito la cobertura nada más, yo les puse esto. No sé si ya me imagino que ya dieron en microbiología, pero es nada más para que recuerden, ¿verdad? Que existen bacterias gram positivas y gram negativas, que esa diferencia se hace por una tinción en el laboratorio de microbiología y que cuando se hace la tinción de gram, las bacterias gram positivas retienen la tinción azul, ¿verdad? Son generalmente bacterias que no poseen una membrana externa y poseen una pared celular interna y una pared de peptidoglicano, que esta pared de peptidoglicano es lo que nosotros vamos a ver, donde actúan los beta-lactámicos. Tiene una capa peptidoglicano más gruesa, no tiene un espacio periplasmático y generalmente la penicilina, que es el primer representante de los beta-lactámicos, mata a estas gram positivas, ya que justamente su acción, como vimos, es un inhibidor de la pared y lo que hace es bloquear la formación de enlaces peptídicos entre las cadenas de peptidoglucano. Las bacterias gram negativas, generalmente al hacer la tinción de gram, quedan decoloradas, o sea, se quedan en color rosado o rojo, porque ellos poseen una membrana externa, ¿verdad? También tienen una pared celular más compleja, pero como por encima está esa membrana externa, ellos no se tiñen con la tinción de gram. Presentan también en su pared una pared celular interna, una pared de peptidoglicano, tienen una bicapa lipídica externa, ¿verdad? Ellos sí tienen un espacio periplasmático y en este caso las penicilinas no le matan,
porque ellos tienen una capa, tienen esa membrana externa que es la capa de lipopolisacáridos que está en la parte externa. ¿Está bien? Entonces estas son las diferencias cuando nosotros hablamos de gram positivos y gram negativos. Recordar que los gram positivos no tienen membrana externa y tienen la pared celular. Entonces ahí sí hay la unión con la penicilina, porque vamos a ver que están las PBP, que son Penicillin Bite Protein. Y cuando hablemos, esto es solamente para ver su agrupación, cuando hablemos de coco, porque ahí yo les dije estafilococo, nosotros tenemos los cocos, es cuando se encuentran, ustedes ven al grano y van a ver una tinción como una pelotita nada más. Diplococo, esos son dos. Estáfilo están como en ramillete, como si fuese, por ejemplo, un cacho de uva. Los estreptococos son los que forman como una cadena. Después están las sarcinas, la tétrada, ¿verdad? Que nos vamos a ver tanto más, sobre todo acá con las penicilinas vamos a ver que cubren los estáfilos y los estreptococos, ¿sí? Y después están los bacilos. Y también es como en cocos era uno solo era cocos, acá va a ser coco bacilo. El bacilo es uno solo un poco alargado, no tan redondeado. Hay diplobacilo y el estreptobacilo. Entonces eso es solamente para que entiendan cuando me refiero a la cobertura antibiótico en el grupo bacteriano. Cuando hablemos de los beta-lactámicos, por supuesto que lo primero que siempre tenemos que hablar es cómo ellos se clasifican. Como les dije, acá vamos a después ver una diferencia entre los beta-lactámicos que son naturales y algunos son sintéticos. El nombre beta-lactámico viene porque estos antibióticos tienen un anillo beta-lactámico, ¿verdad? Que es este, es un anillo de 4 componentes químicos que están asociados generalmente a otros anillos. Dependiendo de qué tipo de anillo es, vamos a ver que están las penicilinas, que están las cefalosporinas, que están los carbapenémicos y los monobactámicos, porque son 4 en este grupo de beta-lactámicos. Entonces, el anillo beta-lactámico asociado a un anillo tiazolidínico, ¿verdad? Que es este anillo de 5 componentes, que se llama nucleoácido 6-aminopeniциlánico, ¿verdad? Y esto tiene la posibilidad de unirse a una cadena lateral, que es esta R que está acá presente. Y esta cadena R es lo que se va a variar y va a dar las características bacterianas y farmacocinéticas. Y ahí es la diferencia, o sea, esta cadena lateral es la que va a dar la diferencia entre la penicilina G, la penicilina B. Pero esto es simplemente para que ustedes sepan que este anillo de 4 componentes es el anillo beta-lactámico, que vamos a ver que todos los antibióticos de este grupo presentan y tienen generalmente la unión a otro anillo. En el caso de las cefalosporinas, vemos de vuelta, ¿verdad?, este anillo beta-lactámico, que está unido en este caso a un anillo dihidrotiazínico que tiene 6 componentes, a diferencia de la penicilina que tiene 5 componentes. Y otra característica que tienen las cefalosporinas es que ellas tienen unión a 2 cadenas laterales. O sea, una cadena se une al anillo de dihidrotiazina y el otro al anillo beta-lactámico. Y la variación de esas cadenas son los que van a dar los distintos tipos de cefalosporinas, porque vamos a ver que existen varios grupos, ¿sí? Y acá para que vean, como yo les dije, todos los grupos grandes son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems y los monobactámicos. Estos 4 primeros son los que constituyen el grupo de los beta-lactámicos. Y siempre van a tener como base este anillo beta-lactámico, que es el cuadradito, más un anillo secundario, que cuando es un anillo tiazolidínico es la penicilina. Si es un anillo dihidrotiazínico, o sea, de 6 componentes, es una cefalosporina. Si es un anillo pirrolínico, forman los carbapenems. Y si es solamente el anillo beta-lactámico,
ahí es monobactámico, mono de uno, ¿sí? Y acá les puse uno más que tiene la estructura parecida, que es un anillo beta-lactámico unido a un anillo oxalidínico, que es el ácido clavulánico, que nosotros vamos a ver después que el ácido clavulánico no es un antibiótico en sí, pero es un componente que se une a estos compuestos para inhibir a las beta-lactamasas, que vamos a ver que constituyen una de las principales formas que crearon las bacterias para crear resistencia frente a los beta-lactámicos, ¿sí? O sea, esto es solamente para que ustedes vean que la estructura base de todos estos antibióticos es ese anillo beta-lactámico. Por eso se llaman antibióticos beta-lactámicos. Una forma para que recuerden, una memotecnia, para que recuerden quiénes forman este grupo, era decir, pecamos, ¿verdad? PE de la penicilina, la C de cefalosporina con la K, o sea, se une con la carbapenem, y MOS de monobactámico, ¿sí? Entonces, eso es una memotecnia para recordar cuáles son los 4 que forman los beta-lactámicos. Penicilina, cefalosporinas, carbapenem y monobactámicos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Y como les dije, hay varias, en el libro mismo te van a ver varias clasificaciones, ¿verdad? Pero yo traté de ponerle solamente esa es la estructura, no hace falta que ustedes sepan los nombres de los anillos, pero sobre todo si tienen que saber el dibujo de la diferencia por cualquier cosa, ¿verdad? Esta es una clasificación que sí van a ver mucho, que van a ver las penicilinas. Están las penicilinas naturales, ¿verdad? O sea, que no fueron porque cuando se empezaron las resistencias contra estos antibióticos, se fueron viendo la forma de prolongar la vida media, de hacer, por ejemplo, que tengan más hidrosolubilidad para que puedan ser administrados por vía oral, ampliar su espectro y así se fueron creando los otros tipos de beta-lactámicos, ¿sí? Las penicilinas naturales, como se dice, son las que directamente se obtienen de la producción del hongo. Y acá tenemos las penicilinas G, que tienen 3 tipos otra vez. Está la penicilina G, sódica o bencil o potásica, esa es el mismo tipo de penicilina. Son distintos nombres que se le dan nomás de acuerdo a la característica química. Después tenemos la penicilina G procaína y la benzatínica, ¿verdad? Que tienen un compuesto unido en esa cadena R. Después tenemos las penicilinas que ya fueron semisintéticas, ¿verdad? Que están las resistentes al ácido, donde entra la penicilina B, después vamos a ver que tiene la característica que esta sí se puede dar por vía oral, las otras solamente son las penicilinas G, solamente por vía intramuscular. Las resistentes a las beta-lactamasas, que tienen una acción anti-estafilococos, que están la meticilina y nafcilina, y también están en este grupo las isoxalinopenicilinas, que entran la cloxacilina, dicloxacilina, flucoxacilina y oxacilina. Después le voy a dar otra vez este grupo de cloxacilina, dicloxa, flucoxa y oxa, o sea, lo que tienen las X, recuérdense que son resistentes a la beta-lactamasas, ¿sí? Porque sobre todo esos 3 es lo que más vamos a citar después, porque tienen más utilidad clínica. Las aminopenicilinas, ¿verdad? Que otro nombre que van a encontrar es penicilinas de amplio espectro, son la ampicilina y la amoxicilina. Yo sé que hay más nombres, pero yo les voy a citar las que ustedes sí o sí se tienen que recordar porque son los que hoy en día hay preparados y usamos, ¿sí? Entonces, de las aminopenicilinas, que son las penicilinas de amplio espectro, tenemos a la ampicilina
y a la amoxicilina. Las penicilinas de amplio espectro con actividad anti-pseudomonas, vamos a ver que es una bacteria que genera infecciones graves. Tenemos la carbenicilina, la ticarcilina, y ahí están también otro grupo que son las ureidopenicilinas. Ese nombre ureido se ve al tipo de anillo que tiene unido a su anillo lactámico, que están las aslocilina y la meslocilina. Y un grupo, o sea, para recordar las de anti-pseudomonas, tienen que recordar sobre todo carbenicilina, ticarcilina y la piperacilina. Esos tres nombres sí o sí se tienen que aprender con espectro anti-pseudomonas. La de mayor utilización hoy en día es la piperacilina. Después tenemos la amidinopenicilina, que prácticamente hoy ya no se usan tanto en clínica, que son el melicinam y PET-melicinam. Y las resistentes a beta-lactamasas que se estudió en algún momento y tenían una leve acción sobre gram negativas, porque vimos que la penicilina no tenían acción sobre las gram negativas, es la temocilina. Ahora, de toda esta clasificación, ¿verdad? A mí me gusta más este tipo de clasificación. Las penicilinas naturales, donde le tenemos a las penicilinas G, que entra la bencil, la procaína y la benzatínica. Beta-lactamasas o penicilinasas, como a algunos le gustan decir, ¿verdad? Que si se acuerdan, estos son estos: la cloxa, dicloxa y oxacilina, los que tienen X. Las aminopenicilinas, que acá sí quiero que se recuerden, a la ampicilina y a la amoxicilina, las que tienen actividad antipseudomonas, que están la ticarcilina, la piperacilina y la carbenicilina, esas tres sobre todo, y los derivados de la 6-metoxipenicilina, ¿verdad? Que son estas amidinopenicilinas. Y en el grupo, como les dije, de naturales, otra vez, estos son todos distintos tipos de clasificación, nomás que yo les estoy mostrando para que ustedes, digamos, entiendan un poquitito cuando vean, porque ahí, como les dije, varios tipos como ellos le clasifican. Y de vuelta, las penicilinas están las naturales, que hablan de la penicilina G o bencilpenicilina, o penicilina sódica, como les dije, que van a encontrar en otros lugares del nombre. La penicilina benzatínica o bencilpenicilina benzatínica es otra forma de llamarle. La penicilina B o fenoximetilpenicilina y la feneticilina, que estas dos son las que se pueden dar vía oral, pero hoy en día prácticamente la de vía oral existente es la penicilina B. Y de estos otros, otra vez se fue sacando otros que tienen la característica que se puede dar, sobre todo los que son resistentes a beta-lactamasas, que vamos a ver qué más vamos a usar por la resistencia que existe hoy en día, que vimos que estos luego estaban con el nombre de resistente a beta-lactamasas, la oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina y floxacilina. Y los no estables medio ácido, que significa que estos tipos de penicilina no vamos a poder vía oral, ¿verdad? Porque recuérdense que en el estómago tenemos el ácido gástrico que proporciona un medio ácido. Están la meticilina, la nafcilina, pirazocilina y la quinacilina. Que son variaciones ya de estas naturales, fueron saliendo estas otras. Entonces, sabiendo que existen este tipo de penicilinas, sean naturales o sintéticas, que tienen otra vez algunas variaciones en su espectro, esto les pongo para que sepan más o menos las dosis y las vías en que se pueden administrar.
Las penicilinas G, las penicilinas naturales, la única que se puede dar vía oral de vuelta, les recuerdo que es la penicilina B. En esta diapositiva le pongo solamente la penicilina G, ¿verdad? La sódica o potásica se administra de forma intramuscular y tiene un inicio de acción a un tiempo máximo de 15 a 30 minutos. La duración de su acción es dosis dependiente, pero para que tengan una idea, en una dosis de aproximadamente 1.000.000 de unidades, tiene una duración generalmente de 6 a 8 horas, ¿sí? Si es por vía intramuscular. La penicilina G, sódica o potásica, o la benzilpenicilina G, también se puede administrar por vía intravenosa, que como dijimos, esta vía intravenosa era la que tenía el tiempo máximo más corto. Como ven acá, a los 5 minutos ya empieza a hacer acción. Y la duración de la acción cuando se hace por vía intravenosa es de 1 a 2 horas. Y por ello es que se tiene que hacer con goteo continuo. O sea, se tiene que mantener un mismo aporte durante el tiempo que se está dando. La penicilina de depósito, o que ahí vamos a tener que se puede ser la procaína o la benzatínica, ambas se administran de forma intramuscular, ¿sí? La penicilina procaína generalmente se administra 200.000 unidades, ¿verdad? O 400.000 dependiendo de la frecuencia que se va a dar. Esta penicilina procaína tiene un tiempo máximo de 1 a 2 horas, o sea, empieza ahí su acción. Y tiene una vida media dependiente también de la dosis, que si es 200.000 unidades es 12 horas y si es 400.000 unidades, 24 horas. La benzatínica, como ustedes ven acá, al unir procaína y unir benzatínica, ¿qué es lo que logramos? Que la vida media, o sea, el tiempo de duración de acción de este antibiótico sea mayor. Entonces eso nos permite espaciar las aplicaciones que vamos a dar. La benzatínica, que también es dosis dependiente, tiene igual tiempo máximo, o sea, se aplica por vía intramuscular y el inicio de su acción es de 1 a 2 horas. Y si aplicamos una dosis de 600.000 unidades, tiene una duración de 2 semanas. Si ponemos una dosis de 1.200.000 unidades, tiene una duración de 1 mes. Y si se pone 2.400.000 unidades, tiene una duración de 2 meses. Hoy en día, ¿cuál es la que más usamos? La penicilina G benzatínica. ¿Por qué? Porque te permite hacer una sola dosis intramuscular y solución del problema, ¿sí? Dependiendo, obviamente, las dosis son dependientes de qué nosotros queremos tratar. Pero, por ejemplo, si vamos a tratar una faringoamigdalitis causada por un estreptococo, se da 2.400.000 unidades por vía intramuscular una sola vez, se terminó el problema. O sea, ya no administras otra dosis porque tienes una cobertura de 2 meses. Y otro tipo que prácticamente ya no estamos usando más es la penicilina G-clemizol, ¿verdad? Que 1.000.000 de unidades tenía una acción durante 2 a 3 días. Como les dije, la ventaja en el grupo de las penicilinas es que administradas por las vías recomendadas, como dije, las penicilinas naturales, todas las que tengan G, se dan intramuscular, y la G sódica o potásica es la única que se puede dar intravenosa. Las que están unidas a procaína y a benzatina, siempre intramuscular. Y la penicilina B
es la única que se puede dar por vía oral, y después ya están las semisintéticas. Lo que sí que todas ellas, si se dan por las vías que están recomendadas, tienen muy buena absorción, ¿sí? Y tienen unión a albúminas en un porcentaje variable. Por ejemplo, una unión de 15 al 20% en el caso de las amino, ¿verdad? Que están la ampicilina y la amoxicilina y meticilina. Hay una unión intermedia a la albúmina en la penicilina G, la B y la carbenicilina, que es aproximadamente un 50%. Y una unión muy alta a la albúmina de las que son ixazólicas o las que son resistentes a beta-lactamasas, que entran la cloxacilina y dicloxacilina, que se unen aproximadamente 92 a 95% a la albúmina. Y esto también es lo que le da la característica, ¿verdad?, de que se pueda difundir y distribuir bien, que hablábamos, recuerden que cuando nosotros hablábamos de farmacocinética siempre era absorción, distribución, metabolización y después eliminación. Entonces, todo este grupo de penicilinas difunde muy bien a todos los tejidos. El único sitio donde le es difícil encontrar es a la barrera hematoencefálica, ¿verdad? En concentraciones normalmente ellos atraviesan solamente un 20%. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una meningitis, o sea, cuando las meninges están inflamadas, ese traspaso de este grupo de antibióticos aumenta a un 80-85%. ¿Sí? Por vía oral, dijimos que solamente está la penicilina B, que generalmente tiene un inicio de acción, un tiempo máximo de 30 a 60 minutos. Y tiene una duración de 4 a 6 horas. ¿Sí? Y acá tenemos el grupo, por ejemplo, de las que son penicilasas resistentes, donde entra la napsilina y meticilina, que se puede dar por vía intramuscular o endovenosa y tiene una duración de 6 horas. La oxa, cloxa y dicloxa, ¿verdad?, que eran los ácidos resistentes, que eran del tipo de la clasificación de penicilinas resistentes a la beta-lactamasas, se dan por vía oral porque tienen esa capacidad de que son ácidos resistentes. Y su duración es de 6 horas también. O sea, las penicilinasas resistentes, que son estos dos grupos, recuérdense nomás, las que son ácidos sensibles no van a poder dar por vía oral porque se van a destruir en el estómago. Y las que son ácidos resistentes sí son por vía oral. Esa es una forma de recordar, ¿sí? Y recuérdense que siempre las que tienen oxa en su nombre, oxa, cloxa, dicloxa, flucoxa, son los que se dan por vía oral. Porque el tiempo después de duración de los dos son los mismos, 6 horas. En cuanto a las aminopenicilinas, estas aminos sí se pueden dar por todas las vías. O sea, se puede dar por vía oral, por intramuscular y por vía endovenosa. Y las aminopenicilinas están, lo que más tenemos que recordar son la metilpenicilina y la moxi, ¿sí? Y recordar la moxi sobre todo, que es lo que más normalmente se utiliza. Recordar que la moxi tiene presentación tanto endovenosa como intramuscular y como vía oral. Me olvidé poner acá, pero la duración en promedio de acción de las aminopenicilinas de la moxi sobre todo es aproximadamente de 6 a 8 horas. Las carboxi y las ureidopenicilinas también se pueden dar intramuscular y endovenosa. Y tanto el grupo de las aminopenicilinas como las carboxi y ureidopenicilinas tienen buena distribución en las meninges inflamadas, que aumentan 10 veces a lo que sería si esas meninges están sanas, ¿verdad? Lo otro bueno es que todos estos grupos pasan al pericardio, a la pleura, al peritoneo, que recuérdense son capas de sitios donde normalmente nos llegan todos los antibióticos,
llegan a las articulaciones, a la placenta, a la bilis. A la bilis sobre todo llega la ampicilina, por eso es cuando vemos que vamos a tener un paciente, por ejemplo, que tenga una colecistitis aguda, vamos a usar la ampicilina. Y el metabolismo es sobre todo renal. Como vemos acá, tienen un metabolismo reducido en el hígado, 10 a 20% nada más. Mucho luego de estos compuestos son un poco, son polares, entonces no es mucho lo que se tenga que metabolizar. Y la excreción es preferentemente renal. O sea, todas las penicilinas se eliminan por vía renal y usan las 3 fases de eliminación renal, o sea, se eliminan por filtración glomerular, por reabsorción tubular y por secreción tubular, ¿sí? En el caso de la secreción tubular, este tipo de eliminación está bloqueado cuando algunas de las penicilinas tienen unido un compuesto que se llama probenecid. Pero lo que quiero que recuerden es que todas las penicilinas tienen excreción renal. Las penicilinas en sí pueden generar efectos adversos. Como vimos, casi todos los fármacos tienen efectos adversos. La ventaja que tienen es que estos compuestos, ¿verdad?, generan muy baja incidencia de efecto adverso. O sea, vamos a ver que de 100 personas, 0,7 a 10 nada más van a tener reacciones alérgicas. Entonces es muy baja la incidencia. Los efectos adversos se pueden clasificar por sensibilidad o por toxicidad. Por sensibilidad o reacción alérgica, son efectos que se pueden presentar de forma inmediata post aplicación. Generalmente desde los 5 minutos a la 1 hora post aplicación pueden presentar esto. El más grave es el shock anafiláctico, ¿verdad?, que puede presentarse como una crisis asmática. Van a encontrar el paciente que hace chillido, tiene dificultad respiratoria. La forma más grave ya es cuando hace un edema angioneurótico, lo que dificulta entrada de aire, porque hace un edema de glotis. Eso es lo más grave. Entonces esa es la razón por la cual siempre cuando se aplica penicilina se dice aplicar en un medio intrahospitalario y generalmente el paciente tiene que quedar por lo menos 15 a 30 minutos post aplicación. Otra reacción que es inmediata, significa que va a aparecer a las 24 a 48 post aplicación, es que el paciente puede presentar edema de párpados, edema de cara, de labios, puede presentar urticaria en la piel, eritema o prurito. Y las reacciones tardías, que se pueden dar entre 5 a 14 días post aplicación, puede presentarse como enfermedades del suero, o sea, ya es reacción que genera inmunoglobulinas en la sangre, como eritemas, presencia de fiebre, de dolores articulares, mialgia o dolores musculares, hepatoesplenomegalia, adenomegalia, presencia de albuminuria, porque recuérdense que se elimina por vía renal, y el más grave, el síndrome de Stevens-Johnson, que vamos a ver que es una reacción en donde se queda, prácticamente toda la piel se queda roja y empieza a descamarse. Otros efectos que pueden tener las penicilinas es por toxicidad, significa por acumulación de las dosis, que puede ser por irritación, que generalmente las que se aplican por vía parenteral, sobre todo la intramuscular, pueden presentar ciatalgia, ¿verdad?, dolor en el lugar de aplicación. Recuérdense que por vía intramuscular la vía que más se utiliza para las penicilinas es aplicación en región glútea, y saber que la que tiene procaína generalmente duele menos. Y por vía intravenosa puede producir flebitis, que es
inflamación de la vena en el sitio de aplicación. Las amoxis que se dan por vía orales, tanto la amoxi, la cloxa, la oxacilina, lo que más dan son reacciones gastrointestinales como náuseas, vómito y diarrea. Y las reacciones que consideramos tóxicas, hay una que se llama reacción de Yaris-Eschenmeyer, ¿verdad? Que generalmente se veía cuando se hacía tratamiento de la sífilis primaria o secundaria. Que esto la verdad que es una reacción que se ve cuando se usa la penicilina, pero realmente la reacción que causa esto es por la destrucción del treponema pallidum, ¿sí? O sea, cuando se destruye el treponema pallidum, que es el que causa la sífilis, se liberan endotoxinas. Entonces, esa liberación de endotoxinas cuando se está destruyendo el treponema hace que se exacerben las lesiones en la piel, se ponen más rojas, suelen empezar a doler, el paciente presenta fiebre, cefalea, le duele todo el cuerpo, ¿verdad? Y generalmente tiene la duración de 48 horas y se trata con aspirina. Como les dije, esto realmente es una reacción de las endotoxinas del treponema, pero les menciono porque en algún momento van a encontrar como una reacción de la penicilina y realmente está causada porque se causa cuando empieza a hacer acción la penicilina, ¿sí? ¿Me querían preguntar algo? Hola. Não, prof, não. Y después tenemos causas de hepatitis, pueden ser la oxacilina y napsilina, que tienen un poquito más de metabolismo hepático que los otros. Nefrotoxicidad se ve sobre todo con la meticilina. Estos también pueden causar depresión de la médula ósea, o sea, una granulocitopenia, que son todas las penicilinas. Y también puede haber una reacción de encefalopatía por un síndrome de hipertensión endocraneana, cuando sobre todo se usa por goteo dosis mayores de 50 millones de unidades por día en pacientes sobre todo que tengan insuficiencia renal. Porque como vimos, su excreción es 80% renal. Entonces, en esos casos lo que hay que cuidar la dosis acumulativa que se le da a los pacientes. Vamos todo bien hasta acá con el primer grupo, que son las penicilinas. Sí, profe. Y empezamos con el segundo grupo, que son las cefalosporinas. Como les dije, en el libro ustedes no van a ver así separado en sí, sino que van a ver que cuando se habla de farmacodinamia habla primero de penicilina y después de cefalosporina. Yo les separé en estas diapositivas porque es más fácil estudiar así, primero todas las penicilinas juntas y después las cefalosporinas, ¿sí? Las cefalosporinas, que son el segundo grupo, que tenían el anillo beta-lactámico unido a un anillo de 6 componentes, son antibióticos que tienen primera, segunda, tercera y cuarta generación. Sí, vamos a ir viendo la característica de cada una. Las cefalosporinas de primera generación tienen una alta efectividad contra los gérmenes gram positivos, incluidos los que tienen penicilasa, ¿verdad? Están los estafilococos y meticilino resistentes y los enterococos. Ellos no tienen efectividad sobre los anaerobios y no penetran al sistema nervioso central, a diferencia de las penicilinas.
Y en este grupo de cefalosporinas están el cefadroxilo, la cefaloglicina, cefalaxina, cefaloridina, cefalotina y cefapirina. ¿Cuáles usamos más en clínica? Cefadroxilo y cefalotina, ¿sí? Y cefalexina, esos son los tres que más usamos. Cefadroxilo, o sea, los tres que están hacia la izquierda son los que más usamos en clínica. Y cobertura, para que se recuerden, es gérmenes gram positivos, ¿sí? Entonces vamos a ver que los gérmenes gram positivos están más en piel. Entonces las cefalosporinas de primera generación son los que más usamos, tanto como profilaxis como para tratamiento de infecciones de piel. Las cefalosporinas de segunda generación aumentan su actividad contra gérmenes gram negativos, o sea, gram positivos que cubría los de primera generación, más algunos gram negativos, ¿sí? Pero eso hace que su actividad contra los gram positivos sea menor, o sea, se queda ahí en el medio entre gram positivo y gram negativo, pero disminuye su actividad, su potencia contra los gram positivos. No tienen actividad contra las pseudomonas y no cruzan tampoco la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Salvo cuando hay una inflamación, que es cuando hay una meningitis. Y en este grupo, las cefalosporinas de segunda generación están el cefaclor, cefamandol, cefonixina, ceforanida, cefoxitina, cefuroxima, cefocetan. ¿Cuál es el que más usamos de este grupo? La cefuroxima. Y generalmente el sitio donde más usamos es cuando hay infecciones urinarias. Las cefalosporinas de tercera generación, su principal característica es que son estables a la hidrólisis de la beta-lactámica, o sea, tienen mayor resistencia a la beta-lactamasas. Entonces eso le hace activo contra la pseudomonas, ¿verdad? Al igual que eran las aminopenicilinas, que estaban la amoxi y la ampicilina. Estas cefalosporinas de tercera generación tienen una actividad contra Neisseria gonorrea, que causa la gonorrea, tienen actividad contra anaerobios y las pseudomonas y llega al sistema nervioso central, a diferencia de las de primera y segunda generación. Y en este grupo están la cefodicina, cefmenoxima, la cefotaxima, cefnivir. ¿Cuál es el que más usamos? La cefotaxima. Y las cefalosporinas de cuarta generación son las que usamos para gram negativos. Todas las anteriores tenían cobertura gram. Recuérdense, primera generación solo gram positivo, segunda generación gram positivo y gram negativo, menos en gram positivo que la primera. La de tercera generación gram positiva y gram negativos, y se suma pseudomonas. Y en la cuarta generación nos quedamos con gram negativos. Y acá están la cefepime y la ceftarolina, dos nada más. Y ahí crea un poco de confusión, ¿por qué? Porque cuando nosotros estudiamos los beta-lactámicos, antes de mencionar esto nomás les quiero hacer un hincapié. Porque no sé si a usted le está surgiendo la duda, pero cuando yo estudié fármaco, y la primera introducción te dice que los beta-lactámicos tienen inhibición de la síntesis de pared, porque se unen, generalmente entran al citoplasma y se unen a las PBP, que son penicillin bite protein, y lo que activan son enzimas que hacen lisis de los peptidoglicanos. Los peptidoglicanos son los componentes que van uniéndose y formando la pared de la bacteria. Entonces ellos lo que hacen es cortan los peptidoglicanos, y estos peptidoglicanos no pueden unirse para formar la pared. Entonces
la bacteria interpreta como que algo está mal y desencadena un mecanismo de autolisis, se autoelimina la bacteria. Y sin embargo, los gram negativos tienen esa pared, pero están protegidos por una membrana externa. Y entonces yo me pregunté, ¿cómo hacen estas cefalosporinas para actuar frente a los gram negativos si es que ellos tenían que tener acción por su anillo beta-lactámico solamente sobre la pared? Y es esa cadena lateral, como ustedes recuerdan, la cefalosporina, yo le puse el dibujo, ellos tienen 2 uniones de cadenas laterales. Y eso es lo que le da la capacidad de poder penetrar esa membrana que tienen los gram negativos y de hacer su acción. De ahí es donde viene la complejidad de hacer la modificación de las moléculas para que puedan tener esa acción, ¿sí? De vuelta vemos las cefalosporinas de primera generación que dijimos que era la que más tenía actividad frente a los gram positivos y sobre todo van a incluir a los estafilococos, que el que más representa este grupo es el estafilococo aureus, que por microbiología quiero que recuerden que el mayor sitio de infecciones sobre todo de piel y a través de todo lo que pueda entrar a través de la piel, ¿sí? Una celulitis, por ejemplo, que entró a través de un corte de piel. Y estas también cubren algunas cepas de gram negativo, pero lo más importante es que ustedes sepan que cubre sí o sí gram positivos, porque los gram negativos que cubren son E. coli, Klebsiella y Proteus. Y recordar que su cobertura es sobre todo para los estreptococos piógenes, ¿verdad? Alfa y beta hemolítico, el Streptogalactiae viridans, a los anaerobios y el estreptococo pneumoniae. Entonces, todas las infecciones que estén causadas por estáfilo y por estreptococos pueden ser tratadas con las cefalosporinas de primera generación. Ahora estamos hablando de si no hay resistencia. Las cefalosporinas de segunda generación vimos que tienen cobertura a gram positivo y gram negativo, ¿verdad? Pero es menos a gram positivo que los de primera generación. Entonces ellos van a tener cobertura sobre Haemophilus influenza, van a tener cobertura sobre el Citrobacter, sobre el Proteus y algunas especies de la serrata. No tienen actividad sobre pseudomonas ni sobre acinetobacterias. Y la cefotixina es la que es más activa contra los bacteroides fragiles. Las cefalosporinas de tercera generación tienen actividad contra gram positivos que son sensibles a los de primera generación, entonces entran los estrepto y los estáfilo, pero tienen una acción menos potente, ¿sí? Lo que se suma es que ellos son útiles para enterobacterias, para que son gram negativas, como la Escherichia coli, la Klebsiella, el Enterobacter, el Proteus, la Morganella, la Providencia, la Serrata, Salmonella y Shigella. Y tienen acción también sobre Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis. Entonces, no me estoy acordando, nosotros teníamos una memotecnia acá, voy a tratar de recordar para pasarles en la próxima clase, porque acá en la tercera generación hay muchos grupos que son diferentes, ¿sí? Que yo me acuerdo, ¿verdad? Que entraba, era al final del, tipo cuando uno ve el abecedario, ¿verdad? Y decía MPRS, y eso cubre, porque está Enterobacter, E, M, Morganella, N de Neisseria, tanto gonorrea como meningitis, P de Providencia, Proteus, Q lo que no hay, pero la Q le poníamos a la Klebsiella en vez de la K, R de Proteus y S que entra Serrata, Salmonella y Shigella. Las cefalosporinas de cuarta generación tiene el espectro igualito al espectro de la tercera generación, pero
se suma a que ellos tienen acción sobre los gérmenes que son resistentes a las beta-lactamasas, ¿sí? Entonces, ellas tienen mayor acción frente a los estáfilos, enterococos y la Pseudomonas aeruginosa. Y tienen acción sobre el estáfilo aureus, que es meticilino, carecen de actividad frente al estáfilo aureus meticilino resistente, la de cuarta generación, pero sí tiene acción sobre los que son el estáfilo enterococo y Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? O sea, tienen un poquito, lo que van a sumar acá sería como lo que en segunda generación no tenía actividad sobre Pseudomonas y Acinetobacter, entonces en la cuarta suman tercera más esa Pseudomonas. Esa es la forma más fácil de recordar. Tercera generación, la misma cobertura más Pseudomonas. Y el cestaroline, van a encontrar en alguna parte, el cestaroline se considera como la cefalosporina de quinta generación. Vimos luego que acá estaba el cefepime, eran dos nomás en la cuarta, y el cestaroline se considera en algunas clasificaciones como de cuarto y en algunos está como el de quinta generación. ¿Por qué algunos le separan? Porque esta cestaroline es una cefalosporina que tiene una sensibilidad a gérmenes que son meticilino y vancoresistentes. Recuérdense que la cuarta no tenía esa sensibilidad, ¿sí? Al igual que las penicilinas, esta cestaroline tiene 80% de eliminación renal. El mecanismo de acción y de resistencia que genera es igual al resto de las cefalosporinas, o sea, es un inhibidor de la pared celular. Y la cestaroline se administra por vía intravenosa a dosis de 600 miligramos cada 12 horas. Se utiliza para infecciones de piel que son agudas y ya son severas de entrada, porque recordamos que estamos hablando de gérmenes que ya tienen resistencia. Y también se pueden usar para tratamiento de neumonías bacterianas. Las reacciones adversas que puede dar este cestaroline son reacciones de hipersensibilidad parecidas a la penicilina. Puede causar diarreas y náuseas y también puede causar lo que se llama colitis ulcerosa. Que la colitis ulcerosa está causada por el uso de antibióticos, puede alterar la flora bacteriana intestinal y deja crecer una bacteria que se llama Clostridium difficile. Y eso causa una inflamación, que es lo que da la colitis. El mecanismo de acción y de resistencia bacteriana frente a estos beta-lactámicos, ¿verdad?, tanto frente a las penicilinas como a las cefalosporinas, saber que estos dos grupos lo que hacen es inhiben la síntesis de la pared bacteriana, ¿sí? Ellos generalmente tienen incapacidad para pasar a los gram negativos. En el caso de las cefalosporinas, que tienen acción de gram negativos, porque, como ya les dije, esa cadena lateral que tenían les permitía entrar a través de esa membrana, a través de porinas. Pero, ¿qué hacen las bacterias? Las bacterias pueden disminuir su número de porinas por mutaciones bacterianas. Entonces, por más que tenía esa cefalosporina la capacidad de atravesar esa membrana externa, si disminuye la puerta por la que estaba entrando, entonces va a disminuir la penetración de esas cefalosporinas. Otro tipo de mecanismo de acción que pueden hacer las bacterias es las bacterias pueden cambiar su composición y hacer que ese antibiótico pierda afinidad por las proteínas a las que tenían que unirse en la pared. Generalmente esta pérdida de afinidad puede ser natural en los enterococos y en el Clostridium, y generalmente es una pérdida de afinidad adquirida, o sea, el germen va mutando y pierde la afinidad
para unirse a ese antibiótico, que esto puede pasar con la E. coli y con la Neisseria gonorrea. Como vimos, algunas bacterias tienen la capacidad de producir antibióticos, ¿sí? Entonces, hay algunas bacterias, sobre todo los gram negativos, que pueden empezar a producir cefalosporinas. ¿Y qué hacen esas cefalosporinas? Generan enzimas dentro de la bacteria que hidrolizan el anillo beta-lactámico. Entonces, cuando ese antibiótico penetra y se tiene que unir a la PBP para hacer lisis de los peptidoglucanos, antes de que haga eso, ellos cortan ese anillo beta-lactámico e inactiva el antibiótico. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hace cuando crean eso que nosotros ahora vamos a ver con el nombre de beta-lactamasas, verdad? Algunos gérmenes atrapan al antibiótico, ¿verdad? Entonces, esa enzima, esa cefalosporina que ellos generan, que genera la propia bacteria, agarran y forman un complejo estable. Pero acá está la penicilina y acá está la cefalosporina, y esa cefalosporina lo que hace es le inhibe, le hace como un bloqueo para que esta penicilina pueda unirse a las proteínas, a las PBP, penicillin biprotein, y empezar a hacer la lisis. Entonces la enzima agarra y la atrapa, este antibiótico la atrapa, y ahí viene la enzima a destruir este anillo. Otra forma de ver, ¿verdad?, es que van a ver que, como les dije acá, estos son los términos que ustedes van a encontrar en el libro, que es lo mismo que yo ya les mencioné anteriormente, pero es así. Cuando yo le dije la alteración de las porinas, van a encontrar con este nombre: alteración de las proteínas de membrana externa denominadas OMPC, que son Outer Membrane Proteins, son las membranas fuera de la membrana, o sea, son las proteínas fuera de la membrana, que, como les dije, ellos alteran esas porinas. Entonces las porinas eran el sitio por donde estaban entrando esas cefalosporinas para hacer la acción, y como se les cierra la puerta ya no pueden penetrar. Ese es un mecanismo que generan las bacterias para resistir a los beta-lactámicos. Otra forma que pueden generar resistencia es generar bombas de expulsión, que, como indica, expulsan al antibiótico. Y la bomba más conocida es la ADABC, que expulsa a los beta-lactámicos, incluyendo tanto a los carbapenémicos, los aminoglucósidos, los macrólidos, los cloranfenicol, o sea, no solo beta-lactámicos, sino otros grupos antibióticos también. Y la alteración de las proteínas de unión, que son las PBP, que son las penicillin biprotein, o sea, es la proteína a la que se tiene que unir la penicilina. Entonces, como ese es el sitio de unión, ellos alteran esa proteína, y entonces ese antibiótico no tiene lugar donde se tiene que unir y no hace su acción, ¿sí? Y ahí tenemos sobre todo la PBP2A y la PBP2B, que dependiendo de la mutación se va a saber a qué antibiótico genera resistencia. Esto no hace falta que ustedes sepan así tipo los nombres, sino que saber los mecanismos nomás, saber que puede alterar las aquaporinas, saber que puede generar bombas de expulsión, que puede alterar a la proteína de unión a la penicilina, ¿sí? Esos tres términos lo que tienen que saber, que son los mecanismos que generan. Y el mecanismo de resistencia que está más extendido, que producen resistencia a esto, son la producción de beta-lactamasas. La bacteria genera enzimas, y esas enzimas, ¿qué es lo que hacen? Hidrolizan, o sea, cortan ese anillo beta-lactámico del antibiótico. Entonces, con eso logran destruir el sitio activo del antibiótico, porque vimos que todos los beta-lactámicos tenían ese anillo.
Entonces, al destruir ese anillo, impide que los beta-lactámicos actúen. Y por esta razón, ¿verdad? O sea, siempre nosotros vimos que cuando se generaba una resistencia a la bacteria, nosotros buscábamos la forma de hacer frente a esa resistencia. Como este fue el mecanismo que más empezó a presentar resistencia a los beta-lactámicos, que fue por este mecanismo, entonces se buscó crear compuestos que inhiban a esta enzima. Ya que venía la enzima y le cortaba al antibiótico, entonces se buscó algo que le pare a esa enzima, que le bloquee. Y así fue que se descubrió el clavulanato, el sulbactam y el tazobactam. Que si bien estos son compuestos químicos, ellos carecen de acción antibiótica. O sea, el clavulanato, el sulbactam y el tazobactam no son antibióticos, sino que son compuestos que inhiben a las beta-lactamasas. O sea, lo que hacen es inhibir la resistencia. La Pseudomonas aeruginosa, así como siempre vemos, hay alguien un poquitito más resistente, y en este caso es la Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa logra crear dos clases de beta-lactamasas. La AMPC y las beta-lactamasas de espectro extendido, que se conocen como BLE. Cuando la Pseudomonas genera AMPC, generalmente el mecanismo que usa es codificando, haciendo una codificación nueva en el cromosoma de la bacteria. Y generalmente este tipo de resistencia es inducida por el uso, o sea, para que este germen desarrolle este tipo de resistencia, tiene que estar en contacto con el antibiótico. O sea, significa que esa persona tuvo que recibir tratamiento, sobre todo con cefalotina y con ampicilina, para que tenga la pseudomonas la capacidad de empezar a generar esta resistencia. O sea, eso te da la pauta, nos da a nosotros la pauta de que si se indicó mal sobre todo ese uso de antibiótico, porque si nosotros sospechamos de que hay infección por pseudomonas, hay ciertas características en el paciente, y sobre todo para que una bacteria pueda generar resistencia, significa o que se recetó el antibiótico equivocado o se dio en dosis insuficiente o en frecuencia insuficiente. Y eso es lo que le da la capacidad a esta bacteria para que empiece a generar esta resistencia, ¿sí? Y para generar el tipo de beta-lactamasas de espectro extendido, que son las BLE, la codificación se hace por plásmidos y generalmente se adquiere por transporte de ADN extracromosomal. O sea, significa de que hace un cambio conformacional y cuando se va multiplicando, cuando se va generando nuevas pseudomonas, ahí ya nace con esta resistencia natural. Y las BLE, que son beta-lactamasas de espectro extendidos, tienen resistencia tanto a las penicilinas como a las cefalosporinas. La Pseudomonas aeruginosa BLE constituye hoy uno de los gérmenes que nosotros más miedo tenemos en la terapia. ¿Por qué? Porque son muy pocos los antibióticos que tienen acción sobre ella. O sea, por más que se descubrieron beta-lactámicos nuevos, se ampliaron su vida media, todo, el hecho de asociar, por ejemplo, clavulanato, sulbactam o tazobactam, igual no son suficientes para hacer frente a los BLE. La resistencia por beta-lactamasa espectro extendido prácticamente anula que uno pueda tratar con cualquier tipo de penicilina y cualquier tipo de cefalosporina. Si uno tiene un cultivo positivo para Pseudomonas aeruginosa, tiene que descartar prácticamente ya todas las penicilinas y todas las cefalosporinas. Y esto es solamente para que ustedes vean
¿verdad? Conforme evolucionando estas beta-lactamasas, o sea, cómo las bacterias fueron mutando y generaron varios tipos de beta-lactamasas, que no es solamente uno. Esto es solamente para ver, ¿verdad? ¿Qué sustrato? O sea, ellos generan las beta-lactamasas como el AMP, y a quién le ataca a la cefalosporina. Y se descubrió quién le podía inhibir y era el Astreonam, que es un monobactámico, que es el último grupo de los beta-lactámicos. Los PC1, que eran generados por los Staphylo aureus, le atacaban a las penicilinas y se consiguió inhibirle gracias al ácido clavulánico, ¿sí? Entonces, siempre que aparecía un mecanismo de resistencia, que acá están los distintos tipos se le dio nombre de acuerdo al tipo de variación nomás que generaba, ¿verdad? Le atacaba a un tipo de antibiótico y se veía la forma de combatirle igual. Esto es solamente para ejemplificar, para que ustedes vean nomás, ¿verdad? No les vamos a exigir que ustedes sepan los tipos de BLE, sino que es para que vean nomás la cantidad de mutaciones que consiguieron hacer las bacterias para hacerle resistencia a los distintos tipos de antibióticos. Y como les dije, cuando empezó la resistencia, entonces nosotros dijimos, no vamos a dejar que las bacterias nos ganen esto, y se empezaron a investigar cómo hacerle otra vez frente, o sea, cómo ganarle la batalla. Y así se descubrieron los inhibidores de la beta-lactamasa, que son compuestos que tienen una estructura química parecida a los beta-lactámicos. Les mostré al inicio el ácido clavulámico, que se parece muchísimo a una penicilina. Pero como les dije, estos inhibidores no tienen actividad antimicrobiana propia. O sea, si vos le das solo, no le va a matar a ninguna bacteria, ¿sí? Siempre van a tener que ir asociados a algún beta-lactámico. Y el ácido clavulánico es lo que se unió a la amoxicilina y a la tircacilina. El sulbactam, tenemos también hoy en día que se unió a la amoxi, pero la primera unión se fue a la ampicilina. Y el tazobactam se unió a la piperacilina. Así que ustedes van a encontrar amoxicilina con ácido clavulánico o amoxicilina con sulbactam, ampicilina sulbactam y piperacilina tazobactam. Normalmente estos inhibidores funcionan para especies bacterianas que son sensibles a estos inhibidores de la beta-lactamasa. Y acá entran los Staphylococcus, la Klebsiella, el Haemophilus y la Escherichia coli. Y así como hablamos de la farmacocinética de las penicilinas, ahora nos toca hablar de las farmacocinéticas de las cefalosporinas. Y las cefalosporinas vamos a ver que también tienen absorción tanto por vía oral como intramuscular, al igual que las penicilinas. Tienen muy buen sistema de transporte, también tiene unión a la albúmina y se distribuyen muy bien por todos los tejidos, difunden bien a todas las áreas. Al sistema nervioso central vimos que las de primera y segunda generación no tienen paso, sin embargo las de tercera ya. Y el metabolismo es un pequeño porcentaje también hepático y la excreción es preferentemente renal también, al igual. Pero hay otra vez clasificación de acuerdo a su generación. En cuanto a la absorción, la primera generación son ácido resistentes. Entonces, esto le da las características de que se pueda administrar por vía digestiva, ¿sí? Y ahí está, recuérdense que en la primera generación estaban cefalexina, cefadroxil, y se pueden dar por vía oral. Algunos de la primera generación
son ácidos lábiles, como la cefadrina. Entonces se prefiere que cuando son ácidos lábiles, o otra forma de decirles, son sensibles al ácido, se tienen que inyectar por vía intramuscular o intravenosa. Con las cefalosporinas, la presencia de alimentos o de leche retarda la absorción, entonces generalmente se recomienda que las cefalosporinas de primera generación se den 1 a 2 horas antes o después de los alimentos, ¿sí? En cuanto a los de segunda y tercera generación, son ácidos lábiles, entonces se van a administrar por vía parenteral. Los únicos 2 de la tercera generación que se puedan dar por vía oral porque son ácidos resistentes son el ceftibuteno y la cefpodoxima. Después, de preferencia, no van a equivocarse si segunda y tercera generación dicen que se prefiere administrar por vía parenteral. La más conocida de acá del grupo es la ceftriaxona, ¿sí? Y la de cuarta generación, anexo quinta generación, como le dije, el ceftaroline, algunos le hacen como quinta generación, se administran de forma parenteral, que vimos que el ceftaroline era 600 miligramos cada 12 por vía endovenosa. En cuanto a su transporte y su distribución, los de primera generación se ligan a baja proporción a las proteínas del plasma, pero como le dije, se distribuyen muy bien en los fluidos y tejidos corporales, menos al sistema nervioso central cuando hay una barrera hematoencefálica intacta. Como le dije, primera y segunda generación no pasan muy bien a las meninges, ¿sí? A partir de la colita del segundo y tercero recién empiezan a entrar al sistema nervioso central. En la segunda generación, con excepción de la cefuroxima, la sección les puse para que sepan nomás porque hay algunas características que tienen así finas, pero las reglas generales priman más, ¿verdad? La segunda generación sí se unen muy bien a las proteínas, ¿verdad? Tienen unión entre 80 hasta incluso 95% en el caso de la cefonicida. Se distribuyen mejor que los de primera generación a todos los tejidos, porque ellos penetran a pleura, a articulaciones, penetran en el pulmón. Y las de segunda generación, sobre todo la cefuroxima, penetra bien la barrera hematoencefálica, sobre todo cuando hay una meningitis. Las de tercera generación, así como las de segunda, tienen también alta ligación a las proteínas, pero a diferencia de la segunda generación, no tiene tan buen volumen de distribución. O sea, se difunde, llega fácilmente a los tejidos y fluidos corporales, pero a diferencia de la segunda generación, no atraviesa tanto la barrera hematoencefálica, o sea, está bloqueado su penetración ahí, excepto cuando hay una meningitis para el cefamandol y la ceftriaxona. La de cuarta generación, que como le dije en algunos casos le ponen solamente a la cefepime, dejan al ceftaroline para la quinta generación. Generalmente habla de que hay un volumen de distribución de 18 litros, va a ser peso dependiente un poquitito su distribución. No tiene tan alta ligadura a las proteínas, solamente un 20%. Recuérdense que los de segunda y tercera generación tenían alrededor de 80-95% de unión a proteínas. Y penetra la barrera hematoencefálica cuando hay un proceso inflamatorio. Ya prácticamente vimos que casi todas las cefalosporinas, a excepción de los de primera generación, atraviesan la barrera hematoencefálica cuando hay un proceso inflamatorio. Eso en cuanto a cómo se distribuyen. Ahora su metabolismo y su excreción, la última parte de su farmacocinética.
Las cefalosporinas de primera generación se metabolizan solamente parcialmente, no hay un metabolismo total. Eso se debe a que ellos no necesitan tanta metabolización para poder eliminarse, ¿sí? Los que se administran por vía oral en primera generación se eliminan prácticamente todos por vía renal en un 100%. Hay un pequeño porcentaje que se elimina por la bilis. Su eliminación renal se da por filtración glomerular en el caso de cefaloridina y por secreción tubular en el caso de la cefalotina. Como les dije anteriormente, el Probenecid puede bloquear el mecanismo de secreción y hace que el antibiótico se mantenga más tiempo. Entonces vamos a ver que es un mecanismo de unión del Probenecid cuando queremos que las cefalosporinas de primera generación se queden más tiempo en el cuerpo. Las cefalosporinas de segunda generación prácticamente no se metabolizan, por lo cual si nosotros hacemos medición en orina, prácticamente está la molécula activa en la orina, ¿sí? O sea, no sufre una metabolización hepática. Se puede decir que tiene un metabolismo cero y tiene eliminación renal. Y usan tanto excreción por secreción tubular también, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la segunda generación no se asocian al Probenecid, o sea, por si uno no puede utilizar este mecanismo para hacer que vivan más. La ceforadina, me comí la F ahí, y la cefonicida tienen vías de eliminación prolongada de por sí, entonces la dosificación de ellos se da más espaciado. Y las cefalosporinas de tercera generación, así como los de la segunda, tampoco tienen metabolización hepática. Y la excreción de los dos, de la tercera y de la segunda generación, es puramente renal. Sea por secreción y por filtración, ¿sí? Los de cuarta generación tienen una vida media de eliminación en las extracciones alrededor de 6 a 9 horas, lo que facilita, por ejemplo, que uno puede dar una sola vez, dependiendo de la dosis, podemos dar la ceftriaxona una sola vez al día. La cefoperazona en las de cuarta generación, las de tercera generación, lo que puede usar un poquitito la bilis, así como las de segunda generación se eliminan un poquitito por bilis, pero siempre su mayor vía de eliminación es la renal. En la cuarta generación que estaba el cefepime, tampoco tienen metabolismo prácticamente hepático y se eliminan por vía renal. Las de cuarta generación también tienen eliminación por leche materna. Entonces, en el caso de que haya lactancia, las cefalosporinas suelen ser muy seguras usar en el periodo de lactancia, pero con esta de cuarta generación hay que tener cuidado con la dosificación que se le va a dar a la mamá, porque el lactante puede recibir solamente hasta 0,5 miligramos por día de esa eliminación, ¿sí? Entonces la de cuarta generación es la que tiene una advertencia en lactancia. Y así como las penicilinas daban reacciones alérgicas, las cefalosporinas también producen reacciones. Y son muy parecidas a las de penicilina. Pueden dar rash cutáneo, ¿verdad? Formar como máculas. Pueden dar un trastorno inmediato, o sea que empieza a aparecer a los 5 a 15 minutos post aplicación, como anafilaxia, broncoespasmo o picazón urticaria. En algunos casos puede estar acompañado de fiebre, puede producir depresión de la médula como leucopenia, trombocitopenia o anemia hemolítica. La cefalotina en sí, ¿verdad? También puede dañar la superficie de los hematíes y generar este mecanismo de
anemia hemolítica por esta alteración que hace reaccionar a los glóbulos rojos con la globulina antihumana. Cuando se presentó alguna reacción post aplicación de algún beta-lactámico, generalmente tenemos que evitar usar cualquier tipo de beta-lactámico, ¿sí? O sea, por ejemplo, si una persona presentó una reacción alérgica al tomar una amoxicilina, directamente se eliminan ya todos los beta-lactámicos. Ya no le podemos dar penicilina, ya no se le puede dar una cefalosporina. Porque recuérdense que la estructura central del antibiótico es compartido en este grupo. Entonces va a quedar pendiente en algún momento hablar, no les quise hablar más de los carbapenem y los monobactámicos porque es muchísima información, yo sé, ¿verdad? Entonces traté de resumirles en esto y en el libro van a encontrar una parte al final del capítulo que habla de los tipos de infecciones y de acuerdo al tipo de infecciones van a ver las recomendaciones que le dan, ¿verdad? Eso yo le evité hablar porque yo ya les encasillé la cobertura que hacen, ¿verdad? Ahí va a quedar a criterio de ustedes porque normalmente cuando damos microbiología, eso va a depender de, hay gente que le gusta, por ejemplo, sabe el sitio de infección y qué gérmenes están presentes. Y hay la otra forma de estudiar, que es estudiar el germen y después de saber el germen, saber qué sitios puede afectar. Entonces, lo que les digo es que denle una lectura al capítulo, porque les digo que al final dice, por ejemplo, va hablando de acuerdo al sitio de infección, por ejemplo, infecciones de piel, infecciones pulmonares, y ahí les da otra vez las dosis de cada uno, ¿verdad? Y qué antibiótico pueden usar dentro de los beta-lactámicos. Lastimosamente, la única forma de comprender bien qué antibióticos van a usar es repasando un poquitito de microbiología y recordando los grupos de gérmenes que existen en cada sitio del cuerpo. Es imposible saber todo, pero sí o sí existen 3 a 4 gérmenes que son los más frecuentes, por ejemplo, cuando hay infección en piel, ¿sí? Entonces, como yo les dije, uno piensa en piel y piensa en un gram positivo. No va a pensar en un gram negativo porque no es lo que más se encuentra en piel. Sin embargo, si uno, por ejemplo, tiene una infección a nivel de una colecistitis aguda, ¿verdad? A nivel biliar, va a pensar más en un gram negativo que en un gram positivo. Entonces, esa asociación entre gram positivo y gram negativos tienen que tratar para todo lo que es bacteriología, como antibiótico, tratar de hacer un esquema y poner cuáles son gram positivos, cuáles son gram negativos y cuáles están en qué sitios, cuáles en piel, cuáles en pulmón, cuáles están en la sangre, cuáles hacen acción renal, afectación, por ejemplo, en articulaciones. Y de esa forma van a poder ir asociando y entendiendo, por ejemplo, por qué un antibiótico se usa de primera elección para una neumonía. ¿Por qué usamos un antibiótico para una artritis? ¿Sí? Porque, como les dije, es muy engorroso memorizarse para neumonía tal antibiótico, para infección urinaria tal antibiótico. O sea, es más fácil saber, si uno ya sabe el germen, saber qué cobertura antibiótica tiene que dar. O sea, si el antibiótico cubre gram positivo o gram negativo, no. Esa es la clasificación más grande que damos cuando se trata de un antibiótico, ¿verdad? Directamente van a escuchar que nosotros le hablamos
Tal antibiótico cubre gram positivos o tal antibiótico cubre gram negativos, tal antibiótico cubre anaerobios. ¿Se entiende un poquitito, no? Sí, profe. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Profe, próxima clase va a ser presencial. Sí, los martes vamos a empezar a tener ya presencial a la mañana. Ok. Entonces, no tenemos ninguna duda, preguntas hoy. Habría que leer primero, profe, demasiada información. Sí, lo que pasa es que los beta-lactámicos, como les dije, yo por eso me concentré solamente en las penicilinas y las cefalosporinas, que son dos grupos grandes. Y como dice en la primera parte, son antibióticos que usamos mucho, ¿verdad? Se usa mucho. Yo creo que acá en la clase de los 32 que están, por lo menos un 70% sí o sí ya habrá consumido o una penicilina, sea una moxi, ¿verdad? O algún... ¿Quién no tomó una cefalexina cuando tuvo una infección de piel, verdad? O a veces te vas a hacer una cirugía y te dan cefalexina de forma profiláctica. Entonces, son antibióticos que se usan mucho y por eso ya no les puse en el grupo, o sea, en la clase, los carbapenem y los monobactámicos, porque eso sí usamos recién cuando hay un paciente muy grave o un paciente en terapia. Pero las penicilinas y las cefalosporinas se van a dar cuenta que van a usar desde el internado, ¿sí? Entonces, así como dijo José, hay que leer porque es mucha información. Yo les recomiendo luego que traten de leer todo lo que es el grupo de antibióticos, que traten de darle una mirada por lo menos antes de las clases, porque son muchos nombres, no todos los nombres se parecen, ¿verdad? Pero vamos a tratar de estar dándole siempre así memotecnia, ¿sí? Para que ustedes se recuerden. No, Profe, qual vai ser a próxima aula, o assunto? déjame ver, voy a ver un ratitito acá en el... A ver, un ratito porque tenemos malla vieja y malla nueva. Ustedes Prof, van a estar, sí, se você puder enviar para a gente o programa de aulas, que daí a gente consegue se organizar, para sí. saber pelo menos. Este jueves, no sé si la avisaron, pero este jueves con la profe Gabriela van a dar macrólidos, tetraciclinas y el viernes tienen glucopéptidos con el doctor Saúl. Ok. Obrigada, profe. Y que eso les vi para separar lo que es esta semana. Y vamos a completar los beta-lactámicos el próximo martes completamos con el grupo de
Carbapenem y monobactámicos, ¿sí? Entonces sería completar los beta-lactámicos. Tá bom, então. Obrigada. De nada. Entonces que tengan un buen resto de jornada y nos vemos acá en el campus el próximo martes. ¿Está bien? Gracias, Sí. profe. Tchau. Chao, chao.